Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un modelo de carrito de compras y vamos a ver los procesos o las etapas para tomar una pasarela de pago, que en este caso va a ser la de PayPal, y cómo hacer las configuraciones de esa pasarela y la información que nos puede devolver cuando realiza la operación de esa pasarela, digamos. Vamos a empezar a compartir. Vamos a minimizar el chat. Bueno. Yo tengo desarrollada una API, la API tiene una plataforma de compra, ¿sí? Lo voy a reiniciar para que el carrito me lo ponga en cero. Tiene un proceso de sign in, de sign out. En este caso tengo un usuario ya logueado y generado. Tengo tomados de una base de datos, en este caso desde Firebase, información para desarrollar mi paginación y mi carrito. Es una API simple, digamos. Tengo ya conectado un usuario, me permite realizar determinados filtros, ordenarlos, filtrarlos por ranking de precio o por rating, o seleccionar una serie de categorías al azar. Tiene un carrito de compras, y en este caso cuando yo selecciono un ítem, me lo va sumando o agregando dentro de mi carrito de compras. Este tiene la particularidad que permite seleccionar varias veces el mismo ítem. Por ejemplo, yo puedo sumar 3 veces este, ¿sí? Para comprarlo. En este caso está tabulado por clic, no por cantidades dentro del carrito, sino que me va mostrando cada uno de los elementos que yo fui incorporando. Cuando yo entro a ver mi carrito, tengo, fíjense que, por ejemplo, este está y este está, se repite. Si yo quiero eliminar uno de estos, elimino y me quita ese elemento del carrito. Fíjense que me sacó uno de los elementos del carrito. Yo tenía uno encima, si yo le doy clic, me borra el otro, pero no me elimina todo el conjunto de carritos. Un poco a nivel lógica y a nivel eh, funciones, lo que hace es generar por cada ítem que yo agrego un nuevo ID. ¿Sí? Entonces, cuando yo agrego, por ejemplo, vuelvo a mi home, agrego nuevamente la misma figura, creo que fue acá, esto le va a generar un nuevo ID. Entonces lo va a colar nuevamente, pero con un ID diferente al que tiene este, ¿sí? Y después tengo la opción de completar esta operación, ya sea directamente por PayPal o cargando los datos de un nuevo medio de pago, ¿sí? Si el usuario está registrado por PayPal, si no, la pasarela de pago le carga los datos de la operación, le da a pagar y concreta. Vamos a verlo a través del método de PayPal, que es exactamente lo mismo la operación porque la termina procesando PayPal. Si yo le doy con PayPal, me aparece un modal al estilo Google, me logueo con mi cuenta y ya tengo registrado mi tarjeta de crédito y demás. ¿Sí? Me da los datos, me da el total de la operación que yo tengo incorporado. Tenemos la opción que ya les voy a mostrar también para que me muestre un detalle que a nivel operaciones nos puede servir o no, pero PayPal nos suministra también una serie de información relacionada con el usuario. Nos devuelve, así como nos devuelve cuando hacemos el login de Google, nos devuelve una información similar. Yo tengo cargados los datos en caso de que yo quiera coordinar un servicio de shipping, de envío. También me suministra los datos y lo podemos incorporar y coordinar el shipping también. Cuando yo le doy pagar, obviamente mi app en PayPal está en modo de desarrollo, en modo producción, ¿sí? Entonces no confirma la operación. Hace todo el paso, busca que la tarjeta sea vigente y demás, pero no confirma la operación, es decir, no termina haciendo la reserva de los fondos. Cuando le doy pagar, procesa y completa la operación. Y después lo vamos a ver dentro de la pasarela de PayPal. Esto es un poco cuanto a la operatoria.
Vamos a analizar un poco la lógica del carrito de compra. Bien. Dentro de mi carrito de compra, yo la primera operación que realizo, la realizo sobre mis productos. Pueden hacerlo con librería, pueden hacerlo de manera estándar, ¿sí? Cuando yo le doy clic al botoncito, esto llama a una acción o una función. En su caso yo acá hago un dispatch directamente porque está por context, pero acá llamarían a una acción que se va a encargar de hacer el dispatch, ¿sí? Y le paso el ítem con todos los datos. ¿Bien? Esta función lo que hace es un dispatch, en mi caso va directamente a mi reducer, y mi reducer, el dispatch era de to basket, a ver, add to basket, perfecto. Vamos a verlo en el reducer. En el reducer, el dispatch add to basket le pasa al estado, ¿sí? Le pasa un array donde le va agregando al estado del basket, le va agregando lo que viene, le va sumando lo que viene, ¿sí? Y después acá tenemos una función que está establecida exactamente acá, que es la de remover el ítem. ¿Esto qué hace? Busca el índice, ¿sí? El cual se relaciona con el ID del ítem del basket, del carrito vendría a ser de la cesta donde nosotros vamos guardando o agregamos cada uno de los ítems, los busca por ID, de acuerdo a lo que yo le paso en el action type, cuando lo remuevo, y genera un nuevo basket, ¿sí? Lo va agregando y lo va sumando. Si el índice es menor a 0, lo va corriendo, va desplazando uno de los ítems y me retorna, bueno, un error en caso de que no se pueda remover, y me retorna el nuevo basket, el nuevo carrito. ¿Sí? Después tenemos la función para limpiarla toda, que es básicamente esta, que lo que hace es volverlo a hacer. Bien. Carritos pueden tener muchos modelos. Yo en este caso establecí un modelo de carrito en el cual, perdón, un modelo de carrito en el cual cuando el usuario reinicia, el carrito se borra porque está trabajado básicamente desde el front. No tiene vinculación con el back. Ustedes quisieran establecer un carrito, el cual, esto es trabajo de front, no tiene ninguna técnica en particular, sino que es ir guardando datos en un array, ID en un array, el cual después va a buscar esa información en una base de datos, va a buscar el producto que nosotros queremos relacionar en una base de datos. Si nosotros quisiéramos que el usuario pueda ir guardando durante un tiempo determinado aquellos datos que agregó a su carrito, por ejemplo, que sea sostenible entre inicio e inicio de sesión, deberíamos generar un controlador para nuestra base de datos, el cual envíe esa información a la base de datos a nivel lógico y me vaya guardando dentro del perfil del usuario los ID. De una manera similar como lo hace, por ejemplo, cuando nosotros le cargamos un favorito a un itinerario, lo que va haciendo, va guardando el ID del usuario que le dio favoritos a favoritos dentro del modelo o dentro de la colección. En este caso lo que tendría que hacer es ir guardando dentro de mi perfil de usuario, dentro de una propiedad que puede ser basket, o puede ser carrito, o puede poner el nombre que ustedes quieran, va a ir guardando los ID de los diferentes productos que agregó a su carrito. Bien, entonces de esa manera vamos a tener listado y después con Populate lo que hacemos es traer los datos de esa colección cuando el usuario hace login o consulta su carrito de compra. Son diferentes maneras, ¿sí? Particularmente el basket que yo utilizo acá, o el batch, perdón, la bolsa, que es la que se va cargando ahí, es un componente de Material UI. Lo pueden hacer con Bootstrap, lo pueden hacer con Material. Yo lo que les aconsejo para generar el batch
este iconito que ustedes ven ahí arriba. Es aconsejable siempre utilizar algún modelo de librería porque no son tan simples de generar en cuanto a front, y hay un montón de librerías que ya vienen preestablecidas, por ejemplo la de materia. Vamos a ver el Bash. Ya tengo material libre. Search, a ver si me aparece directamente. No me aparece como vaya. Vamos a buscarlo dentro de los componentes. Componentes, vaya. Bueno, mientras carga vamos viendo la demora de la... Sí, ¿quién me iba a preguntar? ¿Quién me iba a preguntar? Hola, profe, ¿Nadie? recién entró. Ah, bien. Sí, igual No me entraba el wifi. vimos un poco de estructura y de cómo componer el básquet. Sí, esto no tiene nada extraño. O sea, a ver, ustedes generan toman un ID y lo pasan y le guardan el dato, o le pueden guardar el ítem completo, pueden guardar el ID y después buscar en la base de datos por ID para traer los datos a través de un controlador. No es que hay un modelo para generar un carrito de compras de manera particular, y va a depender de qué tipo de operación ustedes quieran hacer con el carrito, si van a querer que se sostenga entre cierre e inicio de sesión, si van a querer guardar un historial de la operación del cliente o de su carrito de compra, lo pueden hacer también cuando confirman la pasarela de pago. Esos son siempre llamados a controladores, por ejemplo, de compra. Bien, y la estructura de un controlador de compra es exactamente la misma que la del resto de los controladores. Siempre tienen que ir viendo su modelo y en base a qué van a ir guardando esa información dentro de su base de datos, de qué modo lo van a guardar. Esto es la manera más simple de hacerlo, es pasar el ID dentro del perfil de usuario, pueden ponerlo como favorito, pueden ponerlo como compras, pueden ponerlo como ustedes quieran, pasar el ID y después popularlo, traer de la colección de productos el objeto que esté referenciado por ese Object ID cuando el usuario se loguee. Bien, y en cuanto al botón, ¿hasta acá alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? ¿Han Profe, podido? Sí, decime. yo ahí el badge solamente lo usé con el largo, digamos, del array de basket en tu caso. No hay problema. O sea, Sí, solamente. yo lo uso exactamente igual. Listo, Lo listo. que Pensé que había otra forma más. Yo no, lo no, puse normal y listo. lo que lee el batch es puntualmente el largo del array, por eso genera Sí, el número. Va claro. cambiando el número de acuerdo al largo del array, que vendría a ser, Sí, sí, en tu estado en particular. El que usas. exactamente. No tiene, no tiene ninguna composición, ni ninguna función, ni nada específico, simplemente captura el largo del array, y del mismo modo que lo hacen, por ejemplo, los likes. Ujú. O sea, si ustedes entendieron bien la estructura de controladores y de manejo de componentes y de envío de datos a través de un reducer, ¿sí? El reducer es exactamente igual que el que generan ustedes en Redux. No tiene ningún cambio. Lo que cambia de repente entre context y Redux es la definición de store. Y de repente, si ustedes establecen
una serie de actions, y que eso lo podría haber establecido acá en lugar de hacer los dispatch directamente. Son diferentes maneras de encarar un proyecto. Va a depender de acuerdo a la estructura y el volumen que ustedes le quieran dar. Una consulta, si nosotros ese array, digamos, de ID de productos, lo guardamos en local storage, obviamente que después hacemos la consulta a la base de datos para obtenerlos en lo que es el carrito, digamos, estaría bien también. Eso no... Sí, es otra manera, es otra forma. O sea, lo importante es que ustedes sostengan el almacenamiento. Nosotros cuando lo trabajamos desde JavaScript, ¿se acuerdan el carrito de compra? Nosotros Sí, íbamos guardando la información en el local storage. ¿Por qué? Porque JavaScript no nos permitía tener esta trazabilidad de claro, tirarlo a un reducer. Entonces, la forma que nosotros podíamos sostener la información entre página y página era nuestro local storage. En el caso cuando nosotros trabajamos con el framework de React, o algún otro framework que estén desarrollando, nos permite tener esta trazabilidad porque son single page app, o sea, van consultando los componentes. Entonces, la información nosotros la podemos o pasar por props o alojar de manera global en un reducer y consumirla desde el reducer. Bien. Creo que yo acá en total llamo al botón, ¿ves? Acá tenés el total, el basket.length, la cantidad de productos que hay incorporado dentro del basket. El botón de PayPal está acá y por otro lado, bueno, acá yo comenté un poquito algunas cosas, el formato de moneda, que yo le incorporo una librería para hacerlo más simple, que es esta de accounting, que nos permite trazar o cambiar diferentes tipos de moneda, la acción de clear, ¿ven? Hace un dispatch a clear shopping cart, y después dentro de products, si no me equivoco, o de Bullcard, yo acá defino, tomo y defino las tarjetas, ¿sí? Con el botón de clic de remove y bueno, todas las características que tiene. Esto está trabajado en conjunto todo el proyecto con la librería de material. Pero tranquilamente lo pueden trabajar directamente ustedes con etiquetas semánticas y con CSS o con alguna librería de estilo de CSS. Eso es a elección de ustedes. En sí, el proyecto es simple y no tiene nada extraño. La única variancia es que en lugar de conectar con una base de datos de Mongo, en este caso, yo conecto con una base de datos de Firebase a través de las propiedades y funcionalidades de Firebase. Bien, ahora, ¿cómo incorporamos nosotros esto de PayPal? Para que nos habilite el proceso de PayPal y lo vamos a ver primero en cuanto a configuración. Si quieren, le doy un stop a la grabación para que quede separado en dos partes. Si tienen dudas, consultas en cuanto a lo del carrito de compras. No sé si ya han podido desarrollar carrito de compras, a ver cómo lo encararon. Cuéntenme un poco. Nosotros lo usamos con el local y Redux. Eh, que vamos seteando todo, ¿no? Bien. ¿Le pusiste algún tiempo de expiración? No, debería. Y básicamente, ¿por qué? Porque suponete que vos tenés un producto con Ah, un stock, sí, entiendo por el stock que no te quede clavado que no el... te quede clavado el Sí. stock, Ah, exactamente. mira, no lo Esas había son, pensado. esas Mm, son partes lógicas que ustedes tienen que analizar cuando definen la arquitectura, ¿sí? Que le van a dar y la funcionalidad. Cuando trazan la arquitectura, es ver, a ver, cuando un cliente a mí me compra o me selecciona un producto todavía sin haber confirmado la operación, ¿sí? Ustedes tienen dos caminos ahí. O sí, separan ese producto del stock sí, en la selección del producto o lo separan en la confirmación de la compra. ¿Sí? Obviamente, las dos tienen variaciones. ¿Por qué? Porque si yo lo separo en la selección del producto, mi stock va a variar automáticamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si tres clientes seleccionan el mismo producto y yo tengo un stock de dos? Va a haber uno que no lo va a poder acceder porque mi stock va a quedar en cero. Bien. Ahora, si ese producto cae del stock
¿sí? Nosotros podemos perder una posible venta. Esto ya es una estrategia que ustedes van a definir de acuerdo al modelo de negocio que ustedes utilicen. Pero Claro, si por un ahí producto, pierde conversión porque el otro se demoró y no, a lo mejor al final canceló y claro, perdí y si vos lo, vos conversión lo por eso. tenés, vos lo tenés estancado sin definirle un tiempo de expiración a eso, te va a quedar permanentemente, hasta que el cliente decida removerlo de su carrito. Claro. Ese stock, en ese caso, vos lo vas a perder. En el otro caso, es que el stock del producto se modifique una vez que la compra se hace efectiva, ¿sí? En ese caso, podés incurrir en que de repente, si los 3 clientes tienen el producto seleccionado, 2 lo van a confirmar y cuando el tercero lo vaya a confirmar, le va a decir que no hay stock. Entonces ahí tenés que jugar un poco con las diferentes herramientas que tenés. Por ejemplo, con un socket, que le puede ir avisando a los clientes que ese producto tuvo una variación en tiempo real. Y fíjense que podemos utilizar herramientas para diferentes fines. Que ese producto tuvo una variación, que cambió su stock, porque otros clientes ya lo compraron antes que él. ¿Sí? El armado del carrito va a ser una combinación de las herramientas que ustedes tengan. Y definan el criterio y el tipo de carrito o el tipo de operación que ustedes van a permitir al usuario confirmar o no, de acuerdo a la estrategia que ustedes planteen dentro de su aplicación. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Algún otro grupo que haya desarrollado y quiera contar? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie desarrolló nada? Hablen, ¿eh? 2 minutitos, dediquémosle 5 minutos para evaluar a ver Profe, al igual cómo lo que encararon. nuestro grupo lo encaramos por el lado del local storage, pero nos traíamos funciones de Redux, digamos, y llamamos al controlador con el array generado en el local storage, digamos. Bien, O sea, lo parseábamos y lo solicitábamos a la base de datos. bien. ¿Solicitabas el dato del ID o ya pasabas todos los datos directamente a través Claro, del local? por el ID del producto, digamos. Eso nos El queda ID del guardado en producto. el local storage, pero del batch y eso, digamos, a la hora lo seteábamos también en cuanto a productos para poder que tenga un área para elegir las unidades, por ahí lo pensamos de otra forma. Bien. Sí, sí, lo podés seleccionar con un contador, calcularlo con un contador que se relacione con el stock del producto. Claro, Puedes eso hacer está. Y en el proceso de compra, digamos, también pensamos en relacionarlo al stock, digamos, a la actualización del stock. del stock del producto, que calcule el stock del producto y cuando el usuario se vaya a pasar le emita un mensaje stock máximo tanto. O Claro, sí, sí, que ya le diga cuál es el stock máximo. exacto. También puede ser. Son diferentes maneras. El carrito es muy amplio, digamos. Va a depender, como les dije antes, de la estrategia de negocio que ustedes definan en cuanto a esta política de qué le voy a permitir al usuario, cómo voy a manejar el stock, cuándo se va a ir descontando el stock. Bien, pero eso es lo importante, que ustedes cuando lo definen lo tengan claro, porque después cuando pasen eso a código, les va a ser mucho más sencillo tener definida esa arquitectura y ese modelo. Pasar eso a un código, cuando lo empiezan a pasar. Después, en cuanto a controladores y demás, son todas técnicas que ya ustedes manejan y utilizan, y fíjense cómo las diferentes técnicas que ustedes fueron viendo van atravesando y ustedes van utilizando cada una de las técnicas en pos del propósito que necesitan. Por ejemplo, si algunos lo trabajan por local storage, otros los trabajan directamente por reducer, otros de repente lo trabajan directamente impactándolo en la base de datos, no lo sé. En lugar de generarlo, genera una acción que cambia el estado en la base de datos también y vuelven a consultar la base de datos, o sea, vuelven a traer el new true de la base de datos con el nuevo valor. Tienen una gama de variedades para trabajar el carrito y no es más que otro componente más. El carrito, como lo es un filtro, en lugar de traerle la información filtrada, le trae la información que ustedes van generando al momento de darle clic. Bien, otro grupo, ¿cómo lo encaró? ¿Algún grupo está con problemas para generar el carrito de compras?
chicos. Hola, buenas, profe. En nuestro grupo solamente una persona sabe hacerlo y todavía está sin terminar. Todavía no lo mantiene el local y nada, todavía falta terminarlo. Bien, con las técnicas que tienen lo puede encarar cualquiera, ¿eh? Tengan en cuenta eso, a ver, no es nada del otro mundo, es un componente más. A ver, pensémoslo de la lógica de este lado. Ustedes desarrollaron un componente de comentarios, ¿sí? Por ejemplo, dentro de sus aplicaciones de MyItineraries. Este componente de comentario tiene 3 funcionalidades básicas: agregar, modificar, eliminar, y dentro de su controlador también hay una de consultar, para traer los datos de los comentarios. Vamos a trasladar eso al carrito de compras. Cuando un usuario hace clic y agrega, ¿qué es lo que estaría pasando? En lugar de pasar el comentario completo, estaría, por ejemplo, agregando en su base de datos, en su perfil de usuario, dentro de una propiedad de su perfil de usuario, de su modelo de usuario, estaría agregando el ID del producto que quiere seleccionar. ¿Sí? Ahí tenés la de agregar. En sí el controlador, el funcionamiento del controlador, es igual al controlador de, o similar al controlador de, cambiando los datos, de agregar un comentario. ¿Bien? Después, una vez que el usuario genera ese agrega ese producto al carrito, entra la de consultar. ¿Por qué? Porque vamos a actualizar la vista desde el front, realizando una consulta y llamando al controlador de buscar productos o buscar carritos. ¿Sí? Que vendría a ser exactamente el mismo o similar al de buscar comentarios, traer comentarios del usuario. ¿Sí? Después tenemos el de eliminar. ¿Qué es lo que va a hacer el de eliminar? Misma funcionalidad que el de eliminar un comentario. Va a buscar el ID, le va a pasar por parámetro probablemente el ID al controlador. El controlador va a buscar en la base de datos que se generó del usuario, dentro del perfil del usuario, los productos que quiso agregar. ¿Y qué va a hacer? Le va a hacer un pull, lo va a sacar. Y después, por ejemplo, podemos poner en juego el de modificar. ¿Por qué? Porque el usuario puede modificar las cantidades de productos o la cantidad de compras de ese mismo producto que tiene. Entonces, si nosotros dentro del modelo, dentro de la estructura del modelo de usuario, tenemos una propiedad, uy, carrito, compras, confirmaciones, favoritos, el nombre que ustedes le quieran poner, que tiene una cantidad de ese producto incorporado, de ese objeto incorporado, al darle clic a ir modificando esas cantidades. ¿Sí? Eso es operación directa con la base de datos. Nosotros lo hacemos primero desde el front antes de impactarlo en la base de datos. Es exactamente la misma operación, nada más que va a ir modificando los datos dentro del reducer, como de repente lo puedo hacer un filtro. Bien. Quedó esa parte de la lógica y comparando las estructuras con lo que ustedes ya hicieron. Yo, la verdad Sí. que todavía no lo habíamos armado en nuestro grupo, pero con lo de recién, con lo que recién dijo de hacer una analogía con lo de los comentarios, dije, bueno, entonces es bastante, lo veo más sencillo incluso que hacerlo con JavaScript, no sé por qué. Porque, Es más no sencillo. sé, al menos con los comentarios, si los trabajo de la misma forma, pero en lugar de comentario, stock, producto, otro tipo de objeto, a mí no me costó hacerlo en React, qué sé yo. Ahora lo voy a probar, voy a ver qué onda. Tomalo en cuenta desde el modelo de comentarios y te va a ser mucho más Sí, sencillo, porque básicamente vos sí. realizás las mismas operaciones que para cargar un comentario. Claro, porque incluso El- puedo filtrar por cliente, puedo filtrar por producto, puedo hacer un montón de cosas directamente si lo tomo como si fuese un comentario en lugar de un producto, por así decirlo. Exacto, exacto. Y lo que vos podés hacer dentro de tu modelo, viste, cuando vos generabas un comentario, vos le pasabas
al itinerario o a la actividad, no me acuerdo exactamente, pero le agregabas una propiedad de comments. ¿Sí? Ese comments adentro iba generando un objeto, que era el comentario, el ID del usuario y no me acuerdo qué otra cosa más, y el ID del comentario. ¿Sí? Creo que estaba armado de esa manera. Cuando vos lo trasladás a un carrito, dentro de tu usuario, dentro de tu modelo de usuario, agregás una propiedad compras. Y a compras le pasás un objeto. ¿Qué le vas a pasar dentro del objeto? El ID del producto para después poder popularlo y traerlo al producto, y la cantidad. Entonces vos podés modificar las dos cosas. ¿Me explico? Sí. Lo Y lo entendí. Si trabajás es la misma lógica, vuelvo a repetir. Lo tengo que poner a hacer, pero si sigue la misma lógica, no me costó hacer los comentarios, así que. Exacto, exactamente. Lo Los mismo. controladores, una vez que ustedes aprenden a desarrollar controladores para establecer las diferentes instancias, ya sea eliminar, agregar, modificar, con las diferentes técnicas que fuimos viendo a lo largo del programa con propias de Mongo, ya sea trabajándolo con el Find One and Update, Find One and Delete, con las técnicas de push, pull, ¿sí? Esto de traer el new true para que traiga el valor actualizado. Después la estructura del controlador es la misma. Las técnicas son las mismas, lo que hace es consultar en una colección diferente. En lugar de consultarte a vos la colección de comentarios, te va a consultar la colección de usuarios, y dentro de la colección de usuarios va a buscar la propiedad de compra, por ejemplo. Bien, pero a nivel lógico es lo mismo, los controladores pueden ser replicados. Van a entrar en una ruta, lo pueden pasar por Passport para obtener los datos del usuario que van a buscar, ¿sí? Para que ese usuario esté validado y tenga un token válido generado. Lo pueden trabajar de diferentes maneras. De repente los que lo tomaron por medio del lado del carrito de compras lo encararon más por el lado de lo que habían visto por React. Pero en operación lógica es más simple trabajarlo a base de datos o trabajarlo directamente a Redux, llevarlo directamente a Redux con una acción, trabajarlo directamente del componente y obtenerlo de manera global. Desde mi punto de vista, cada uno lo puede encarar con la técnica y la forma que lo quiera hacer. Pero no se encasillen con que el de comentarios no lo puedo replicar, porque en realidad si ustedes analizan la lógica, esos 4 controladores que tienen comentarios son extremadamente reutilizables en diferentes herramientas, porque por ejemplo podrían generar o el carrito de compras o que el usuario pueda seleccionar con el corazoncito los productos favoritos. Bien, el único cuidado que tienen que tener mayoritariamente en el carrito de compras es esto del stock. Poder asignarle una expiración de stock y que el usuario sepa que ese producto va a expirar en un determinado tiempo. Esa selección va a expirar en un determinado tiempo. 2 horas, 4 horas, 5 horas, un día, el tiempo lo van a definir ustedes. ¿Bien? ¿Para qué? Para que a nivel comercial ese stock no les quede retenido indefinidamente. ¿Por qué? Porque a nivel comercial se pierden ventas. Bien. Inicialmente eso ténganlo en cuenta. Bien, vamos a ver un poco hasta acá. ¿Dudas, consultas, preguntas? Respecto a ese tiempo, para que no quede, digamos, reservado, ¿qué tiempo se usa en general? ¿Horas? ¿Un día? ¿De qué depende esa decisión? Normalmente la confirmación no pasa por un lapso mayor a 2 horas. Nunca. Gracias. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos clavás o dejás a nivel, estos son definiciones, ya se los digo desde mi experiencia en el ámbito comercial y desde desarrollador haber trabajado en una serie de e-commerce. 2 horas de ese producto estancado implican la pérdida automática de una venta. Pero nosotros le damos al cliente la posibilidad de que la confirme de todos modos en ese lapso de 2 horas. Ahora, muchas veces esto que yo les comentaba de trabajarlo con un emit de socket que vaya leyendo el stock de ese producto que el cliente tiene reservado, muchos sitios de e-commerce trabajan con el que lo confirma primero.
sujeto a stock. ¿Me explico? Es decir, vos le diste, no lo confirmaste, un cliente lo confirmó antes, te va a avisar que ese producto ya no tiene stock, porque otro cliente confirmó antes la operación. ¿Por qué? Porque el e-commerce no va a perder la venta por mantenerte una operación. Pero sí, a nivel de experiencia de usuario, te avisa de esos tiempos. ¿Sí? Ya, perfecto. Se trabaja de diferentes maneras y eso siempre se define, o se lo van a definir cuando ustedes desarrollen, dentro de la política comercial, por así decirlo, o los términos comerciales de esa aplicación, siempre se define. Siempre se define, nunca se deja al azar para evitar estos errores de tener stock. Ha pasado, ¿sí? Que ha pasado de que de repente cuando hacen me pasó puntualmente en un e-commerce, cuando hacían un conteo de stock, en el sistema figuraba stock 0 y cuando iban a revisar el stock y contrastarlo con las ventas, había 10, por ejemplo. Y cuando se empezó a revisar, tenían todos los clientes que le habían dado, por ejemplo, un Mercado Libre, un favoritos o una compra pendiente, quedaba descontando stock. Entonces, ¿qué pasaba? Esos productos quedaron indefinidamente quitados del stock hasta que el usuario decida eliminarlos. Y por otro lado, si ustedes lo tienen mucho tiempo en stock, ¿qué pasa? Hay una cuestión de actualización de precio. El producto de repente, de un día para el otro, o de una semana hacia la otra, mucho más hablando de un mes hacia el otro, puede haber variado su precio. Y nosotros al cliente que ya lo tiene precargado no le podemos modificar el precio. Es decir, ahí comercialmente la empresa pierde. ¿Me explico? Porque es importante definirlo claramente ese tipo de cuestiones. De repente ustedes en una aplicación, en esta aplicación de práctica o de juego o el talent que están desarrollando, no son consideraciones en este momento tan importantes, pero sí les va a pasar cuando empiecen a desarrollar. Todo tiempo que se demora un producto y se quita el stock puede implicar una pérdida de dinero para la empresa. Entonces, cuando les toque desarrollar una parte de esta, si no están definidas, pídanse que se les defina. Se van a evitar un dolor de cabeza y tener que reescribir un código por cuestiones de ese tipo, digamos. Bien. Si quieren cortamos acá, cortamos 15, corto el video y retomamos y vemos la parte de PayPal. Dale. ¿Parece? Bueno, Hasta acá dudas, consultas, preguntas, No. Bueno, sobre ¿no? esto. ¿Alguno que haya quedado ahí medio sin entender? ¿No? Bueno. Cortamos un toque entonces 15 minutitos hasta las 12 y de ahí retomamos con la parte de la pasarela de pago de PayPal. ¿Bien? Dale, listo, profe. Profe, Sí. la pasarela de pagos, ¿la tenemos que aplicar en nuestro e-commerce? No sé cómo está definido O sea, el... para mostrar cómo se desarrolla la venta y todo, medio como que se la complica un poco. Porque si queremos probar cómo se mueve efectivamente el stock y todo, eh, no sé si está bueno tener que meter el medio de pago y todo eso. El medio de pagos vas a ver que no representa más allá de un botón, Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé. no implica una gran cantidad de movimiento de código, es una cuestión de configuración de la pasarela de pago. Vas a ver que en la pasarela de pago vos tenés, PayPal tiene una instancia de desarrollo y una instancia de producción. Cuando vos trabajás con la instancia de desarrollo, eso no afecta el pago directamente del cliente. Simula la operación, pero Simula la no operación. Bien. Ok, te llega hasta ok. la última instancia de la operación sin afectarla al cliente, pero te hace toda la simulación completa y eso está buenísimo. Listo, ok, ok, me quedo más tranquilo. Listo, listo. Sí, sí, no, eso no Estamos- es que vos necesitas poner un producto de $1 para que te genere, como siempre surge la No, pregunta, pues yo te digo, genere una... ponele que probemos una venta en la muestra el lunes y no sé, tenga que poner los datos de mi tarjeta y me gaste la tarjeta por... No, no, no. ¿Entendés? Te pide sí los datos de la tarjeta porque va a realizar efectivamente la verificación
de los Ajá. datos, corrobora Ajá. el origen, si la tarjeta tiene fondos o no, pero no llega a separar los fondos y confirmar la operación. Eso es Y el ahí modo hace de el sandbox, le dicen. sandbox, exactamente, es el modo sandbox de Y PayPal. uno Y está buenísimo, está genial. de Mercado Pago puede ser que tenga también un Sí, sandbox. las dos plataformas tienen un sandbox, que son precisamente que se trabajan en instancias de desarrollo, no en producción. Producción, por ahí el término suena medio raro, pero en producción es la instancia cuando el producto ya está finalizado y está hosteado. Y ya está funcional, digamos. Esa es la instancia de producción. Desarrollo, la instancia que estamos trabajando nosotros hoy. Bien, Pero bien, ese modo sandbox, a vos lo que te hace toda la operación. O sea, si vos pones una tarjeta que no tenga fondos, va a verificar a través de las herramientas los fondos de esa tarjeta, va a decir esta tarjeta, o sea, te da toda la operatoria real sin reservar los fondos y sin confirmar la operación. Pero la operatoria te la da. bien. Ahora Bien, lo bien, vamos a bien. ver en la caja de juegos de, Ok, ok. de PayPal. Pero eso quédense tranquilos que lo pueden implementar tranquilamente y no tienen que poner productos de $1 para generar esa operatoria. Ok, ok. Gracias. Bien, cortamos entonces hasta las 12 y ahí vemos el modelo de PayPal de pasarela de pago. ¿Quieren que les deje alguna pantalla en particular? Por La ejemplo, no, de donde se recibían los datos en el reducer, a Reducen. ¿cuál querés ver? ¿Esta la de eliminar Eh, o esta de la no, separación de la del, índice? perdón, la del dispatch a Reducer. La del dispatch, esa donde estaban de vuelta todos los datos, digamos, donde estaban todos los parámetros de vuelta. La del dispatch estaba en, creo que en Picard, no me equivoco. Acá está la de remove, Esa. esta. Listo. Esta es un dispatch normal. Si vos lo tomás como dispatch, Ujú. como dispatch en sí, lo vas a pasar. Pero esta no es la de. Esta es la que separa. Y después tenés. No es esa. Está en total, si no me equivoco. La del dispatch. Esta es la del clear shopping cart. Y. Espérate que me acuerdo por dónde andaba esa. En products. Esta. ¿Querés ver? Es la de tu basket. Sí. Sí, sí. ¿Ok? Esto es un dispatch normal. Bien. Si esto fuera un actions, tendría la misma estructura. Llamaría a action, pasaría a las propiedades, tendría el return y desde ahí haría el dispatch. Las propiedades que vos le pasarías, yo en este caso almaceno Claro. todos los datos del producto, toda la información relacionada con el producto, pero podría almacenar el ID y después traerlo de la base de datos por ID. Simplemente. Bien. Bien. Listo. Gracias. Cortamos entonces hasta las 12 y de ahí retomamos con PayPal.